en los estudios de Universidad de las Américas. Vamos a hablar un poquito de la cultura chilena, en este caso del teatro, quiero decir cultura de espectáculo. El teatro, cuéntanos un poquito, Claudio, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Así es, JP, viendo otra obra de teatro en nuestro programa. Vamos a conversar con la directora de la compañía Persona, que a su vez también la directora de la obra de teatro Punto Ciego, Ignacia González. Ignacia, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Gracias, Ignacia, por venir. Cuéntanos un poquito de la obra Punto Ciego. ¿De qué se trata? Y también ahí empezamos un poco a invitar a la gente que vaya a verla. Punto Ciego es nuestro tercer montaje profesional. Es una obra que se mete con la historia sobre el juicio que le hizo el Estado de Chile en 1880 a los brujos de Chiloé, con el cual lograron meter a la cárcel a varios personas que finalmente fueron nombradas como brujos. Pero Punto Ciego también cruza esta historia con preguntas sobre la ceguera biológica, y es por eso que aparece esta idea de punto ciego. Y me imagino que ese es un trabajo de investigación bastante potente para involucrar esto de los brujos de Chiloé, meterse un poco en la isla, no sé. ¿Cómo fue ese trabajo para entender un poco esa lógica de los brujos? No sé. Bueno, la idea de los brujos fue posterior. Primero, nuestra intención inicial era investigar sobre la oscuridad. Nos preguntábamos, nuestra primera pregunta era por qué en la sociedad occidental es tan importante el sentido de la vista. Claro. O por qué es privilegiado sobre los otros sentidos. Porque si uno hace una pregunta como a la gente, sí, ¿qué es el peor sentido que podrías, o el que más sería terrible perder? Claro. Mucha gente siente que es la vista. Claro. Entonces, en el fondo, nos preguntamos por qué. ¿Por qué no es la lengua? ¿Por qué no es...? Etcétera. Exacto, no sé. Esa era la pregunta inicial de esta investigación, que de hecho se llamaba Percibir en la oscuridad. Y ahí nos fuimos metiendo con los expertos de la oscuridad, o esa era una primera intuición, que finalmente nos dimos cuenta que hay muchos matices, pero nos empezamos a vincular con la comunidad de ciegos. Hicimos un laboratorio de investigación, trabajamos con 10 personas ciegas, además de actores vendados y actrices vendadas, y de ahí en un momento dijimos, sí, pero el problema no tiene que ver tanto con el sensor ojo, claro, tiene que ver más con las ideas y prejuicios con que uno percibe las cosas. Y entonces ahí dijimos, ¿dónde podemos encontrar una fábula o una historia que nos permita hablar más de ese tema? Y ahí llegó a nosotros súper como por azar la idea del juicio a los brujos de Chiloé. Pero también paralelamente yo soy de Chiloé. Entonces tenía muchas ganas. Sí, tenía muchas ganas hace tiempo de poder hablar en Santiago como de la zona, de donde vienes también. Claro. Porque también hay modos de ser en provincia que muchas veces no son tan escuchados, y me parecía interesante también interpelar eso, pero lo cruzamos con eso. Maravilloso, muy bonita mezcla de esto de los sentidos, en este caso particular de la vista y los brujos. ¿Quiénes componen en la obra? Nombraste a algunos actores vendados, pero para no contar mucho tampoco, para que la vayan a ver. ¿Hay actores, por ejemplo, que son no videntes, o son todos que están en esta presentación vendados? No, en la obra no están vendados, eso fue como parte de nuestro entrenamiento. Perdón. Porque en el fondo nos dimos cuenta que si queríamos preguntarnos por la oscuridad, o un poco cuestionarnos a nosotros mismos, qué limitantes nos da creer tanto en la visión. Porque en un momento pensamos que había un mundo súper exquisito de sensaciones y de pensamientos y de ideas y reflexiones que surgen cuando tú empiezas a cuestionar como todo lo que se ha construido en torno a la imagen. Si tú empiezas a pensar que si no hubiese imagen, ¿cómo serían las relaciones humanas? ¿Cómo serían las relaciones económicas? ¿Cómo serían las relaciones publicitarias? ¿Cómo serían las relaciones con los sonidos? Dijimos ya, entonces como actores y actrices que estamos entrenados siempre para presentarnos la imagen, etcétera, dijimos, ¿cómo sería si es que ustedes empiezan a entrenar vendados? Y bueno, y ahí fue un tremendo desafío, porque las actores y las actrices empezaban a perder, decían, bueno, pero es que si no me veo, entonces, ¿de qué sirve que me mueva? Claro. Bueno, quizás igual sirve, no sé. Entonces, finalmente decimos que no tenían que estar vendados en la obra. Sin embargo, fue un entrenamiento. Y de este laboratorio que hicimos, le pedimos a una persona ciega con quien nos hicimos amigos, etcétera. Dijimos, oye, tú nos ayudas en esta investigación, porque tú tienes mucho que enseñarnos, en definitiva. Claro que sí. Y entonces fue como nuestro maestro de la oscuridad y de la cultura del tacto, de la cultura de los olores, de los sonidos, etcétera.
y esta es la obra. Pero, no sé, también como videntes o personas que nos hemos construido socialmente en una cultura que ama mucho las imágenes, las preguntas principalmente fueron a nosotros mismos, como al teatro. Porque en el teatro uno dice, voy a ir a ver una obra de teatro. Por ejemplo, claro. ¿Por qué en los teatros uno casi nunca se pilla al lado con una persona ciega? O en el cine, ¿por qué? Claro. Sí. No, interesante. En la obra ustedes utilizan una descripción simultánea. ¿Qué es la descripción simultánea? Se llama audiodescripción. La audiodescripción es, palabras simples, es como lo que sería el lenguaje de señas para la comunidad sordo-muda. Y en el caso de los ciegos, es audiodescripción, es una persona que va haciendo una traducción bastante rápida del evento visible. Ya, es como escuchar algún programa o alguna transmisión en la radio, ¿no? O el antiguo, o un no sé, radioteatro. corrígenos tú, como en el radioteatro, ¿no? Tiene mucha relación con el radioteatro. Sin embargo, está ocurriendo aquello que se está viendo. Y eso se hace mucho, mucho, por ejemplo, en países como España, Inglaterra. Muchas obras de teatro tienen audiodescripción. Sin embargo, el público ciego se pone un audífono y solo los ciegos y ciegas escuchan la audiodescripción. En esta obra decimos que todos teníamos que escuchar la audiodescripción, porque en el fondo aquello que se va audiodescribiendo es un punto de vista súper importante. Claro. Y también es súper cuestionable, porque es un punto de vista. Entonces, lo que nos dimos cuenta respecto a la pregunta por el punto ciego es que todos tenemos punto ciego. Por lo tanto, todos merecíamos escuchar esa audiodescripción que la fuimos construyendo como un elemento teatral. En definitiva, al principio hace esta idea del código, hay dos personas sentadas, una se toma la barbilla con la mano, pero luego fuimos incluyendo preguntas en eso. Porque en el fondo eso que yo estoy diciendo quizás no es lo mismo que tú estás pensando. Exactamente. Entonces nos dimos cuenta que era lo relativo de la percepción es eso, porque en definitiva yo no veo con los ojos. El fenómeno visual ocurre con mis ideas y los prejuicios que yo tengo. La gente que vaya a ver la obra, ¿desde cuándo? ¿Dónde? Hablamos un poco del GAM, pero aquí a tu que vaya cámara, a escuchar aquí, la obra. Cuéntanos, claro, Sí. que vaya a escucharla, a sentirla y a empoderarse de la obra. Invita a la gente a que la vaya acá. Invito a todo el mundo, quienes les haya interesado, ir a Punto Ciego. Estamos desde el 16 de agosto en Centro Cultural GAM, de miércoles a sábado a las 21 horas, sala N1. Invitadísimo el público ciego, ojalá que se empoderen, usen ese espacio, que nos enseñen también, que nos encontremos al lado de una butaca con, en verdad, todo tipo de personas. La obra tiene audiodescripción, hay descuentos con los cuales se pueden informar a través de GAM, a través de la Corporación para Ciegos, a través de la Biblioteca para Ciegos. Y si quieren tener más información, porque todavía nos faltan algunos días antes del estreno, nos pueden seguir en nuestro fanpage cia.persona, en Instagram _ciego_2018 y en nuestra página web www.ciapersona.cl. Queremos agradecer que hayas venido al programa. Gracias a ustedes. Siempre se agradecen estos espacios de difusión que no son tan fáciles de conseguir. Gracias. Sí, así que bienvenido y bienvenido también a toda la compañía Persona que quieren promocionar acá sus obras y siempre apoyando el teatro chileno, la música chilena. El teatro emergente. Seamos buena gente también, recordemos. Así que, bueno, Ignacia, un gusto. Y cuando quieras, ya sea hablando de la gira de Punto Ciego, perfecto, o una obra futura. otra obra más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, recordando también nuestras redes sociales, tales como... Así es, síganos en Instagram como Puente BTV, en nuestro canal de YouTube Puente BTV y en Facebook Puente B. Así es, en Twitter Puente BTV. En el fondo pongan Puente BTV y nos van a encontrar. Vamos a estar en todos lados. Compartan, síganos y le queremos agradecer a todos los que han compartido nuestros contenidos durante la semana y en todos los programas. Así que sigan eso. Vamos al corte porque queda mucho más. Puente B.